Cuando termines la pausa, ¿dices eso? ¿Sí? Ya, Francisco, creo que podemos arrancar. ¿Eh? Ya, Francisco, empezamos. 1, 2, 3, ya. Empezamos, ahora sí. Muy buenas tardes con todos y todas. A nombre del COFOPRI, les doy la más cordial bienvenida al programa especial en línea denominado Curso de Actualización sobre Aspectos de la Formalización de la Propiedad. Les saluda Francisco Frías, abogado por la Oficina de Asesoría Jurídica, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. A continuación, le cedemos el uso de la palabra al doctor Manuel Augusto Montes Boza, director ejecutivo de esta entidad. Muchas gracias, Francisco. En principio, mi cordial saludo a todos los distinguidos asistentes, tanto a todos los que participan y se han inscrito de manera realmente, puedo decir, masiva, a todo nuestro equipo también de COFOPRI que han hecho posible la realización de este evento académico, y también a los señores expositores que van a participar de este evento, ¿no? Es un honor realmente darles la bienvenida a este ciclo de ponencias magistrales sobre aspectos jurídicos en la formalización de la propiedad, que es organizado por nuestra institución, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal. Este evento se erige como una plataforma vital para mantenernos al día en conocimientos especializados en el campo de la formalización, un pilar fundamental en la consolidación de la seguridad jurídica y el desarrollo de nuestras comunidades. COFOPRI, como entidad líder en la formalización de la propiedad, ha desempeñado un papel crucial en la implementación de procedimientos administrativos que otorgan certeza a los propietarios. A lo largo de los años, hemos presenciado el surgimiento de su jurisprudencia esclarecedora por parte del Tribunal Administrativo de la Propiedad, que ha sentado bases sólidas para garantizar la legalidad y la justicia en esta área vital. En este contexto, es imprescindible destacar el papel vital del catastro en la formalización de los predios. El catastro no solo es un registro cartográfico, sino también una herramienta esencial para la planificación y el desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Su papel como punto de partida para procesos de formalización es indiscutible. Hoy en día nos encontramos frente a nuevos escenarios que han surgido gracias a la implementación de procedimientos especiales de formalización con la colaboración activa de la SBN, de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Estos procedimientos representan un enfoque innovador y colaborativo que acelera la legalización de la propiedad, brindando oportunidades significativas para el crecimiento y la inversión. Una de las tareas recurrentes de COFOPRI es el diagnóstico que realizamos, que se entrelaza con los procedimientos de inscripción registral, y ahí nuestro otro aliado, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Esta revisión minuciosa nos permite identificar los desafíos y oportunidades presentes en cada caso, asegurando que los procedimientos sean precisos y transparentes. Como conclusión, este ciclo de ponencias busca resaltar y debatir los aspectos jurídicos que rodean la formalización de la propiedad. Y agradezco nuevamente a todos los ponentes por compartir su conocimiento y experiencia, y a cada uno de ustedes por su activa participación en este evento académico y por su interés en la búsqueda conjunta de la excelencia en la justicia y la legalidad. Muchísimas gracias a todos, y aprovechemos al máximo esta serie de conferencias que vamos a tener y que nos comprometen a seguir participando y destacando justamente todo lo que de una u otra forma nos permite cada día ser mejores. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señor director. Bueno, el objetivo de este programa busca la actualización jurídica, asimismo coadyuvar al crecimiento profesional de nuestros colaboradores, así como del público en general, interesados sobre materias actuales y sobre todo transversales relativos a la formalización de la propiedad. Para tener un mejor desenvolvimiento en el transcurso de la presente conferencia,
Les agradeceré consignar sus nombres en sus perfiles de usuario y poner en modo silencio sus celulares para evitar cualquier distracción. Nuestro personal técnico está desactivando sus micrófonos para evitar cualquier interferencia ambiental y contar con un mejor audio. En cuanto al registro de asistencia, se les pide estar atentos a las indicaciones que se les pueda brindar durante la conferencia a través del chat, donde se les estará enviando el enlace del referido registro de asistencia. Durante la conferencia, pueden realizar sus preguntas sobre el tema a través del chat del Zoom para que sean absueltas al final de la exposición. Dicho esto, pasamos a la conferencia de hoy. El tema que nos aborda es el saneamiento de la propiedad predial, que estará a cargo del doctor Jorge Ortiz Pasco. El doctor Jorge Ortiz es director del programa de segunda especialidad en Derecho Registral por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es el director de la maestría en Derecho Registral de la Universidad de San Martín de Porres, profesor de la Universidad de Piura, abogado del estudio Avendaño Abogados, magíster por la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta además con estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, y el Consejo Económico para América Latina, CEPAL. Cuenta con estudios de doctorado. Es autor de 4 libros en Derecho Registral. Igualmente, ha sido Superintendente Nacional Adjunto de la SUNAR. Doctor Ortiz, bienvenido. Lo escuchamos. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la presentación, estimado Francisco. Manuel, bien sabes, es un gusto siempre estar con ustedes. Te agradezco también por la invitación. Javier Anaya debe estar por ahí. También le agradezco. Y bueno, la invitación que ustedes me hicieron, concretamente, y me lo pidieron así, es que tuviera unos 45 minutos, tal cual lo mandan las horas académicas. ¿A efectos de qué? A efectos de poder conversar con ustedes, comentarles lo que han significado la propiedad informal, pero no desde el punto de vista jurídico, por eso esta primera sesión, sino desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista antropológico. Se me pidió que me refiera a los antecedentes de lo que significa hoy este título también logrado de la propiedad informal en el Perú. Y es más, quiero compartir con ustedes, antes de empezar esta presentación, simplemente lo siguiente. Se me ocurrió hace muchísimos años en la Universidad Católica, cuando se creó, y tuve el gusto de hacerlo, el programa de segunda especialidad en Derecho Registral, se me ocurrió incluir el curso de propiedad informal. Y les puedo asegurar que en estos 15 años que tenemos de especialización en Derecho Registral, ese curso es un éxito absoluto. Es uno de los cursos que más se mueve y es uno de los cursos que más cambios tiene. Es más, el día de ayer, coincidentemente, al inicio de un nuevo ciclo en la universidad, se ha empezado el dictado de este curso, que felizmente durante estos 15 años lo he tenido a mi cargo. Bueno, sin más, nuevamente agradecerles y voy directo al tema. El tema es muy concreto. Es un poco comentarles, repito, no temas jurídicos, sino los antecedentes de la propiedad inmobiliaria informal y de la informalidad en nuestro Perú. Y por ello voy a empezar por el historiador Fred Runner. Fred tiene un libro que se llama Las tradiciones musicales de abajo del puente. Y el estudio está centrado entre 1850 y 1950. O sea, exactamente ha estudiado 100 años de las tradiciones musicales abajo del puente, o sea, concretamente el RIMAC, ¿no? ¿Y qué ha encontrado Fred en este estudio? Ha encontrado que Lima, desde esa época, ojo, 1850 para acá, 100 años, 1950, fue una ciudad andina. Y uno dice, no, ¿cómo va a ser eso? Pues eso es imposible. El RIMAC siempre ha sido criollo, siempre ha sido moreno, siempre ha sido de peñas, ¿no? Es más, en la época de universitarios era muy común, allá por los años 1980 a 1990, era muy común ir a las peñas en el RIMAC. Entonces a nadie le entraría en la cabeza lo que dice Fred Runner. Bueno, vamos a ver qué es exactamente lo contrario por algo muy sencillo, ¿no? En el análisis que él hace, encuentra que al inicio de los 1900, ¿sí?, se describe el famoso mercado del Baratillo, es en el Jirón Trujillo, en el RIMAC, o sea, un lugar tradicional del RIMAC.
Y ahí se reunían en ese mercado del Baratillo los cholos coronguinos. ¿Y para qué se reunían los cholos coronguinos? Se reunían para celebrar actos de negocio, actos de comercio, o sea, las típicas ferias dominicales sería hoy en día, ¿no? Luego avanza un poquito más en su estudio, porque él es un historiador, y nos dice que allá por 1957, o sea, unos 60 años después de su primera referencia, ya habían tambos en el Rímac. Y ojo que la palabra tambo es una palabra quechua, ¿sí? Y que esos tambos eran conocidos como los tambos de Huamantanga. Y cuando uno va a la palabra Huamantanga, encuentra claramente una relación directa con Malambo. Malambo es una vieja calle del Rímac. Bueno, en esos tambos, en Malambo, concretamente los tambos de Huamantanga, lo que había y lo que se decía es que habían hombres bronceados. Y los hombres bronceados, hacia el amarillo, dice, no hacia el negro, eran los cholos. Y entonces, concretamente, estamos frente a datos históricos de los años 1800, repito, en los que en el Rímac habían lo que se conoce desde esta obra, las tradiciones musicales de Abajo del Puente, habían sonidos andinos. Y fíjense, hay una canción famosa que él describe también en su obra y que se llama La Canción de Malambo. Repito, Malambo, para los que conocen la Lima antigua, las tradiciones de la Lima antigua Abajo del Puente, era supuestamente un barrio de gente morena. Pero no es así, porque la canción de Malambo tiene como coro el siguiente estribillo: limeño tan gentil, de morada inta. Fíjense, el antecedente andino en la ciudad de Lima, en la ciudad virreinal, pareciera que no es tal. Luego, en una segunda obra, Fred Runner analiza las tradiciones andinas locales y dice que en el Rímac, sigue analizando el Rímac, habían yarabíes. Todos sabemos que el yarabí es y tiene raigambre ayacuchana y arequipeña. Es casi imposible pensarlo en el Rímac. Él dice que eso no es cierto porque efectivamente en el Rímac se han encontrado más de una pieza musical escrita en yarabí. Y bajo esa lógica va al famoso diccionario de peruanismos que escribió hace muchísimos años el famoso Juan de Arona, nombre de una calle muy cercana a donde está la sede institucional de ustedes en Lima. Esto sucedió en 1938. ¿Y qué expresa Juan de Arona en este libro de peruanismos? Dice concretamente: triste es la voz con que en la costa se conocía el yarabí. ¿Eso qué quiere decir? Que en 1938 el yarabí se daba y sonaba en la costa peruana. El Rímac es parte de la costa peruana. Después, concretamente, se sigue este análisis y se llega a algo interesantísimo. En 1928, cada vez más cerca al tiempo contemporáneo, ¿sí?, se dijo que se había escrito La Lomera. ¿Y qué era La Lomera? La Lomera es un disco que primero fue escrito y después se grabó como disco y fue auspiciado por la Municipalidad de Lima Metropolitana. Y ahí, ¿sí?, aparecen vestigios clarísimos de la música andina en Lima de 1928. Esto con respecto a lo que nos dice el señor historiador Fred Runner y concretamente nos lleva, como historiador que es, a mirar un poco esos antecedentes de migración, esos antecedentes migratorios, porque qué duda cabe que el hombre andino fundamentalmente y que la migración como institución en el país nos ha llevado a todo este proceso de propiedad informal. Paso a un segundo análisis, y ahora me voy al análisis del economista, hoy difunto, hace poco falleció, en la pandemia concretamente, Carlos Amati León. Carlos Amati León es este brillante economista peruano, realmente ingeniero agrónomo, pero que terminó haciendo un doctorado en economía en Inglaterra y que lo trajo a dirigir el Instituto de Estudios Económicos de la Universidad del Pacífico. Amati León publicó una obra espectacular, vigente hasta hoy, la acabo de ver en la Feria del Libro, en no sé qué edición, pero que realmente es altamente recomendable. Y se llama El Perú nuestro de cada día
Y dentro de ese libro hay un capítulo concretamente que se llama La gesta de los inmigrantes. En esa gesta de los inmigrantes, don Carlos Amati León se refiere a un término quechua, concretamente el huayco social, ¿no? Y dice concretamente lo siguiente, dice, el huayco social se ha convertido en un huayco social urbano. Es decir, ya el huayco andino, el huayco de desmoronamiento de tierra y agua por algún cauce de río seco o por alguna quebrada, no. Ya hablemos de un huayco social urbano porque aquí ha habido un desbordamiento del crecimiento urbano. Y concretamente quiero hacer una precisión. La palabra huayco como tal, como la usamos todos los días en la capital, no es una palabra quechua. Es una deformación de la palabra quechua que realmente es huayjú. ¿Sí? El huayjú, W-A-Y-Q-U, huayjú, significa en el idioma quechua, significa quebrada y cae perfectamente porque es por la quebrada por donde normalmente vemos pasar lo que nosotros llamamos los huaycos. Bien, Carlos Amati León le agrega y dice, en ese mundo andino voy a valerme el mismo para lo siguiente. Voy a fijar lo que ha pasado en el Perú últimamente y me voy a referir concretamente al huayco social urbano. Fíjense, dice, ¿no? Entre 1993 y el año 2005, la población ha crecido en solo 12 años en 4 millones de habitantes. Entre 1821, compara, y 1940, es decir, 120 años, también crecimos 4 millones de habitantes. Fíjense, entre 1821 y 1940, 120 años, 4 millones de habitantes. Y compara la misma cifra, y dice, 1993 y el año 2005, también 4 millones de habitantes, pero en tan solo 12 años. ¿Qué duda cabe que ahí ha habido un tamaño huayjú social? Luego hace una comparación más cercana y dice, entre 1535 y 1940, 405 años, crecimos en 620.000 habitantes. Entre el año 2000 y el 2004, 4 años, nada más, no 405, también hemos crecido 620.000 habitantes. Qué duda cabe que estamos frente a un tamaño huayjú social. Y a eso agreguémosle lo siguiente. Él, que obviamente, como lo acabo de decir, estudió su doctorado en economía en Inglaterra, usa data inglesa y dice, a Londres le tomó 4 siglos alcanzar los 8 millones de habitantes. Fíjense si en el Perú, lo plantea así como interrogante, no ha habido un crecimiento demográfico exponencial que nos tenía que llevar obligadamente y que nadie lo vio venir a un crecimiento de la migración y del traslado de personas por donde fuéramos. Y después hace una data interesantísima de lo que ha significado el crecimiento del uso de la tierra. Y dice, en 1920, en Lima, ¿sí?, para 2.000 hectáreas, o en 2.000 hectáreas, existían 270.000 habitantes. Es decir, 2.000 hectáreas, 270.000 habitantes. En 1961, ahí por donde se acelera mucho el proceso migratorio y por tanto el crecimiento de la propiedad informal, en Lima, ¿sí?, para 20.000 hectáreas, ojo, de 2.000 pasamos a 20.000, habían 1.800.000 habitantes. O sea, se desbordó todo, absolutamente todo. Y en esa línea, también es importante mirar una nueva visión. Hemos visto la del historiador Fred Runner, he pasado por la visión de Carlos Amati León, economista, preeconomista social, con mucha data histórica, y ahora vamos hacia la visión antropológica, de quien creo ha sido el mayor exponente de poder avisorar lo que iba a pasar, y así se denomina su obra, con 4 ediciones de por medio, el desborde popular. ¿El desborde popular de quién? De José Matos Marc, con quien tuve el gusto de trabajar su último libro, que en el fondo ha sido su gran testamento, y donde expone todas las fotografías de lo que él estudió sobre los asentamientos humanos que en ese momento se llamaban barriadas o pueblos jóvenes. En esa línea, don José
en su obra El desborde popular, concretamente marca un enfrentamiento. Y dice que en el Perú siempre ha habido una discusión o un versus entre el legado andino, lo que nos dejaron los hombres andinos, los primeros hombres, la primera civilización del Perú, y la patria criolla. Y ahí siempre ha habido un enfrentamiento, y ese enfrentamiento nos ha llevado a muchísimos temas, ¿no? A muchísimos temas que no necesariamente nos han hecho bien como país. Ojo, ese análisis, que es bastante histórico, lo está haciendo uno de los mejores antropólogos del Perú en temas de propiedad informal. Y concretamente nos dice que en este enfrentamiento entre el legado andino y la patria criolla aparece lo privado, aparece el capitalismo criollo. Y además mantiene y sostiene que el poder de los terratenientes se mantuvo intacto, pues el Estado nunca pudo adquirir o tener solidez o la solidez que se requería para subordinar al bien común a los intereses particulares. Y fíjense que de eso no estamos muy lejos, porque cada día prima y reina un individualismo capitalista inminente. Esto no es comunismo por si acaso, esto es realidad histórica, es realidad antropológica de lo que nos viene pasando como país por este enfrentamiento sostenido durante muchos años entre el legado andino y la patria criolla. Y después dice concretamente que desde la ciudad, en este enfrentamiento, se veía al campesino como un indio por cultivar, por culturizar. Yo me hacía la pregunta esta tarde cuando repasaba mis apuntes y me decía a mí mismo, ¿acaso eso no sigue sucediendo hasta hoy? ¿Acaso hasta el día de hoy no creemos que al indio hay que culturizarlo? Y eso refleja lamentablemente un divorcio entre lo andino y lo criollo, y concretamente nos lleva a un signo innegable de menosprecio entre nosotros, que nos hace daño como ciudadanos, que nos hace daño como sociedad y que nos hace daño como país. Muy bien, pero resulta que en ese enfrentamiento empieza pues el movimiento migratorio. Y el movimiento migratorio, creo, y esta es una posición muy personal, aquí no sigo a José Matos Mar, tiene tres momentos clarísimos en la historia del Perú. Un movimiento migratorio que nace hacia los años 1930, 1950, y se refiere concretamente a la lamentable vida que tuvieron que soportar las personas que se empleaban para trabajar en los grandes ingenios azucareros del norte del Perú. Ante el maltrato que recibían por los propietarios de estos ingenios azucareros, lo único que les quedaba era escaparse, porque o se quedaban a vivir subyugados y casi ser esclavos de estos ingenios azucareros, o migraban, y optaron por migrar muchos de ellos. Ahí apareció un primer vestigio del movimiento migratorio. Un segundo movimiento migratorio se da en los años 70, y concretamente con la reforma agraria. Una decisión absolutamente equivocada del general Velasco, y que trajo el abandono del campo, y que trajo el abandono de la tierra, y que trajo el olvido del Perú campesino, para que las personas que de un momento a otro el general Velasco, entre paréntesis, con mucho odio, ordenó que eran los nuevos propietarios, porque nadie los había preparado y por tanto les dio una orden como militar que era, y les dijo, ustedes son ahora los propietarios, ustedes se encargan ahora de llevar adelante sus tierras, ustedes se encargan de llevar adelante el ganado, ustedes se encargan de llevar adelante ahora los ingenios azucareros, porque el patrón nunca más comerá de tu sangre. Y eso sabemos todos perfectamente, los que hemos vivido más de 50 años en el Perú, que lo único que ha traído es odio sobre odio. Y fíjense nada más como anécdota, está escrita en cualquier libro que trate los temas de reforma agraria del general Velasco. En el Perú existían, antes de los años 70, y exportaba al mundo, existían 14
razas distintas de ganado de lidia. Y por tanto habían mínimo 14 ganaderías de lidia. ¿Qué pasó con la reforma agraria? Se le dijo al campesino, el patrón no comerá nunca más. Ese ganado es tuyo. ¿Y qué hacían? Lo mataban y se lo comían, lo mataban y lo beneficiaban. Y no se daban cuenta, porque no tenían ninguna preparación para enfrentar esta reforma agraria, se estaban comiendo a la gallina y los huevos de oro, se estaban comiendo a los toros de lidia, se estaban comiendo a los sementales de la lidia. Hoy el Perú, después de 50 años, recién tiene 2 o 3 ganaderías. El atraso en el que caímos fue terrible. Y por ello es importante también ubicar ese segundo momento. La reforma agraria generó una nueva ola del movimiento migratorio en el Perú. Producto del odio con el que fue implementada y producto de que me quedé sin nada, me comí todo, no sé cómo llevar adelante mi tierra, no sé cómo manejar un ingenio azucarero, y entonces lo único que me queda es, ya no tengo nada, irme. Un abandono total del campo. Segundo abandono del campo. Tercero, 1990, Sendero Luminoso. ¿Qué duda cabe que la tercera gran ola migratoria en el Perú la planteó Sendero Luminoso? Claro, si llegan a la tierra de las personas o de determinadas personas y le dicen, me tienes que pagar todos los meses, me tienes que dar todos los meses un animal, tienes que contribuir con la lucha armada, pues lo único que me queda es, o lo hago siempre, o me voy. ¿Qué hizo la gente? Por tercera vez en la historia del Perú, 1950, Barones del Azúcar, 1970, General Velasco, Reforma Agraria, 1990, Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, estos 3 han sido espacios en los que se ha gestado o se han gestado distintas olas migratorias en el Perú, más allá del interés político, de la postura política que cualquiera de nosotros pueda tener, porque ese no es el tema de esta conversación. Y entonces, en esa lógica, hubo lamentablemente una nueva ola migratoria. Luego José Matos Mar, otra vez, en el desborde popular, se refiere al nuevo rostro del Perú. Y aquí cambia el tema, ¿no? Cambia por completo, ¿sí? El 65% de la población hoy es urbana. Y Lima concentra el 30% de la población. Y fijémonos, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque años atrás, el 65%, antes de que empiecen estas olas migratorias, por estas 3 causas que acabo de identificar, el 65% de la población en el Perú era y estaba en el campo. Pero en tiempos modernos, en este nuevo rostro del Perú, de los 80 para acá, hay un 65% de población en la zona urbana de cada uno de los lugares del Perú. Y Lima, además, concentra el 30% de esa población. Entonces, ¿qué ha pasado en este nuevo rostro del Perú al que se refiere Matos Mar? Bueno, dice que han aparecido nuevas clases dominantes. Así como antes había una clase dominante de los terratenientes, los varones del azúcar, después había una clase dominante de los hacendados, y después una clase dominante violenta que atentó contra los intereses del país como Sendero Luminoso. Matos Mar dice, ahora hay una nueva clase dominante. Y la clase dominante hoy está representada, fíjense, por el narcotráfico, por el capital privado asociado al Estado, lo acabamos de ver en estos incidentes de corrupción con respecto a la superintendencia de bienes estatales y una empresaria privada que hoy está purgando una detención preventiva de 30 meses, y el capital transnacional. No se calla nada José Matos Mar. Y dice, en este nuevo rostro del Perú, en este nuevo Perú migrante, hay que tener en cuenta que hay nuevos poderes. El narcotráfico, no me cabe la menor duda. El capital privado asociado al Estado, no me cabe la menor duda, ni debería cabernos la menor duda, lo acabamos de vivir. Y el capital transnacional. Y dice lamentablemente una frase que sí tengo que leerla porque no es mía y quiero citarla textualmente. Y dice, hoy en el Perú aparece, 2 puntos, el deseo de lucrar a costa del Estado sobornando. Y eso lo dijo José Matos Mar en su desborde popular desde la segunda edición. O sea, estoy hablando de los años 65 para acá. El deseo de lucrar a costa del Estado sobornando. Pareciera que no se ha movido en la historia del Perú, porque hasta el día de hoy, lamentablemente, seguimos viviendo ello. Y después dice, concretamente,
Una expresión interesantísima que nos lleva al motivo del gran trabajo que desarrollan ustedes. Y me refiero a lo siguiente, y permítanme también leerlo, está resumido y es muy corto. Cuando la industria, el comercio y el trabajo se encuentran con la burocracia, la centralización y la excesiva reglamentación, aparece el crecimiento de la economía popular a la que hoy llamamos informal, ¿no? Tamaño tema, y que es un tamaño reto para nosotros como país, para todos los que de alguna manera nos sentimos comprometidos con el Estado y además nos sentimos identificados con un cambio para nuestro país. Y termina don José diciendo, desde 1950 existe un evidente divorcio entre el Estado y la sociedad, producto de un sistema legal impuesto que ha fracasado, ¿no? Y ahí también hay que preguntarnos si ese divorcio no existe hasta el día de hoy, ¿no? En este nuevo rostro urbano, él maneja mucha data y me parece importante compartirla con ustedes. Y concretamente, don José, al mejor estilo de Carlos Amati León, dice lo siguiente: el problema de la migración en el Perú está soportado en el gran incremento poblacional que hemos tenido. Y acuérdense lo que hace un momento compartí con ustedes con respecto a lo que decía concretamente Carlos Amati León, ¿no? Que a Londres le tomó más de 4 siglos alcanzar una población de 8 millones de habitantes. Fíjense estas cifras y escúchenlas, por favor. 1940, 645.172 habitantes. 1961, 1.652.000 habitantes. 1972, 3.302.523 habitantes. 1981, 4.492.260 habitantes. 1984, 6 millones de habitantes aproximadamente. Es decir, entre el 40 y el 84, 44 años, empezamos en 645.000 habitantes y llegamos a 6 millones de habitantes en una sola ciudad del Perú. Y ahí hay un gran tema, porque esto ha volteado lo que pasó tiempo atrás. Hacia 1940, el Perú era eminentemente rural, 65% de la población estaba en el campo. En 1984, 44 años después, el Perú es eminentemente urbano, el 65% de la población es urbana, ¿no? También se refiere a él algo que me parece fantástico, de lo cuales ustedes han sido actores vivos. Y me refiero concretamente a los distritos que han surgido producto de barriadas o de urbanizaciones populares. Cita San Martín de Porres, cita Comas, Caraballo, Independencia, Villa María el Triunfo, San Juan de Miraflores, Carmen de la Legua, San Juan de Lurigancho y el Agustino. En esa lógica, él concretamente dice y cree que es sumamente importante tener en cuenta que socialmente, ante esta masificación poblacional, ante, en palabras de Carlos Amati León, este guayú social, han aparecido actores vivos que han consolidado a las costumbres de las personas migrantes en la capital de la República. Y concretamente dice, esto se lo debe, y un gran actor de ello son las asociaciones de provincianos migrantes, la celebración de fiestas patronales, la música andina y hoy la música chicha, que no es más que la suma de la guaracha cubana y el huayno serrano y la cumbia colombiana, ¿no? Ahora, no nos olvidemos que en Lima hoy existen ingentes cantidades de chichódromos, es decir, donde la gente va en busca de esta mezcla de música colombiana, cubana y de nuestro huayno andino. También dice don José que aparece la combi, y la combi es la mejor expresión del mundo informal en nuestro país. Y termina con una frase que me parece impresionantemente rica, ¿no? Dice, el desborde de masas, la informalidad y la andinización del Perú. Las masas se han desbordado. El crecimiento poblacional ha hecho que migren. La necesidad por vivir mejor ha hecho que migren. Esto ha generado espacios no previstos por el Estado, o que en espacios no previstos por el Estado, en una ausencia de planificación estatal inminente, se haya dado un proceso claro
de andinización de la propiedad. Y la andinización de la propiedad siempre estuvo centrada, siempre estuvo soportada en la posesión. Porque el hombre andino, en esta andinización de la propiedad, no es más que aquella persona que entiende la propiedad desde la posesión, a la que no le interesa registrar su propiedad, a la que no le interesa que le digan que es propietario, sino que le interesa desde su posesión empezar a construir su derecho de propiedad. Otro punto de análisis, acabando con José Matos Mar, que es el punto de vista antropológico. Antes me referí al punto de vista económico de Carlos Amati León, y antes me referí al punto de vista histórico de Fred Runner. Ahora me voy a referir al punto de vista desde un análisis en el agustino que hizo hace muchísimos años el teólogo y antropólogo, el padre Manuel Marsal, sacerdote jesuita, en el libro Los caminos religiosos de los inmigrantes en la Gran Lima. Él hace un relato, un análisis eminentemente antropológico y teológico de esta nueva forma de creer en Lima desde este proceso migratorio. Y concretamente nos dice a todos, él considera que la experiencia religiosa, lo dice como teólogo, lo dice como antropólogo, es una mixtura interesantísima, porque es el teólogo que aterriza, no es el teólogo que anda por el cielo, es el teólogo que anda pisando la tierra, por eso es antropólogo a la vez. Y dice que la experiencia religiosa se da, ¿sí?, por la herencia cultural andina. Se da por la falta de trabajo, hay una necesidad que se busca al Dios. Por los problemas de salud, se invoca a Dios. Por los desajustes familiares, a ver si Dios recompone mi hogar. Por la precariedad de la vivienda, Dios, apégate de mí, regálame un techo. Y por las luchas de la vida que son propias del hombre creyente, ¿no? Y él considera que la religión no está determinada por el contexto social, pero sí está condicionada por el mismo. Y es por eso que hace este análisis y concretamente se refiere a algo que me ha parecido fantástico, porque está en el decreto legislativo 803 que ustedes manejan todos los días, y me refiero concretamente a lo que el padre Marsal dice, hay distintos tipos de ocupación. Conversando con los feligreses de esta parroquia en el Agustino, me han expresado distintas formas de poseer. Y concretamente dice, hay zonas llanas, hay cerros, hay pueblos que resultan de la remodelación, y hay pueblos que resultan de las urbanizaciones, y hay pueblos que resultan de las cooperativas. Términos para ustedes que no son nada ajenos, al contrario. ¿Y quiénes son los trabajadores en este espacio de análisis teológico y antropológico? Los obreros, los ambulantes, los comerciantes y la gente que, entre comillas, se cachuelea, ¿no? Y entonces es importante tener en cuenta ello porque hay pues ahí una mixtura interesantísima. Cuando él hace un análisis de la forma como creen entre la vida eterna y la sapiencia andina, compara, ¿no? Y desde la vida eterna dice, la mayoría cree en Dios, pero muchos de ellos no aceptan la vida eterna. Entra a analizar al migrante desde su fe. Y dice concretamente, no nos olvidemos de la sapiencia andina. El Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha. Hanan, arriba, Kai, el mundo de aquí, y el Uku Pacha, el mundo de abajo, o lo que en el mundo cristiano sería, en el mundo cristiano católico sería el infierno. Luego entro a un análisis sociológico y concretamente me refiero a Gustavo Riofrío, tremendo sociólogo, historiador, es sociólogo de profesión, pero es un historiador del movimiento barrial en el Perú. Y él tiene un libro que se llama fantásticamente La barriada es la solución, ¿no? Y él hace un análisis y dice concretamente que el Estado peruano se reorganizó o se tuvo que reorganizar ante esta ola migratoria, ante este walju social, en palabras de Carlos Amati León, porque tuvo que empezar a crear instituciones públicas que se encarguen del proceso de los migrantes con respecto a la relación con la tierra. Y lamentablemente, y esto sí lo digo yo en primera persona, lo repito constantemente en mis cursos y en cuanto evento estoy, el único que entendió que el proceso de formalización de la propiedad informal tenía que ser físico primero y después legal, ha sido COFOPRI.
Valgan verdades, no lo digo por estar aquí, lo digo siempre y está escrito en 3 artículos de mi autoría. Y concretamente, Gustavo Riofrío dice, el Estado se tuvo que reorganizar, pero en esta reorganización creó la Junta Nacional de Vivienda, creó el Instituto Nacional de Vivienda, la Corporación Nacional de Vivienda, el Fondo de Salud y Bienestar Social, y creó Sinamos, después le entregaron la facultad a los municipios provinciales, y así hay una narrativa de 14 instituciones públicas antes de que exista COFOPRI. Todas fracasaron. Y todas fracasaron porque no cumplieron el gran objetivo de no entregar un título de propiedad, porque entregar un título de propiedad lamentablemente es muy fácil, sino de hacer lo que hizo COFOPRI, que reinventó el proceso de formalización de la propiedad informal en el Perú. Y concretamente me refiero a entender que el problema migratorio va por delante, entender que el problema migratorio mayoritariamente ha reflejado una relación de andinización de la propiedad, es decir, posesión pura. Entender que los factores que existen para analizar el problema de la migración en el Perú son históricos, económicos, antropológicos, teológicos y sociológicos. Y después de ello, de entender cómo actúa el hombre y por qué actúa y con qué necesidades, recién entender el tema legal. Porque si el tema legal lo anteponemos, no vamos a entender absolutamente nada. Porque, por ejemplo, quien habla de la propiedad en nuestra realidad, ¿quién es? El Código Civil. Pero el Código Civil no está hecho para la propiedad informal, pues. Y entonces es por eso que el éxito del proceso de formalización de la propiedad informal en el Perú ha sido representado por COFOPRI, que se ha encargado de sanear física, 1, y 2, legalmente, con estos famosos procesos 0, no regulado, pero al interior creado, 1 y 2, formalización integral y luego formalización individual. Esto le agrego a lo que Gustavo Riofrío analiza como que el Estado se tuvo que reinventar para atender la necesidad de la población ya de manera institucional y jurídica, pero que lamentablemente no se cumplió hasta que se dictó el decreto legislativo 803, que para mí es de lo mejor que se ha hecho para entender una realidad social en el Perú y convertirla en una ley. Y por último, Richard Webb. Lo último que se ha planteado como data analítica, con verificación de campo, y que se ha puesto sobre la mesa, es el libro La construcción del derecho de propiedad, el caso, 2 puntos, el caso de los asentamientos humanos en el Perú, escrito directamente por Richard Webb Duarte, con quien tuve también el gusto de colaborar en el libro. Y concretamente Richard, economista él, pero un economista con una vena social impresionante, dice lo siguiente, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de construcción del derecho de propiedad en los asentamientos humanos en el Perú? Ha sido, y lo marca él, en 3 momentos. 1, por la invasión. 2, por la titulación. Y 3, por el registro. Y creo que estos 3 momentos son bastante claros para nosotros, ¿no? Y concretamente la invasión, o a la invasión, él ha llamado el derecho expectaticio. A la titulación, él ha llamado el derecho legal. Y al registro, él lo ha llamado el derecho registrado. Y voy a analizar cada uno de ellos para, en los 10 minutos que me quedan, poder concluir y pasar a las preguntas que ustedes tengan a bien. El derecho expectaticio tiene relación directa con la invasión y por tanto debemos entender que se ha originado con la invasión, se ha originado con la posesión directa de la tierra, se ha originado con la toma de una tierra y concretamente también se ha originado con la compra-venta ilegal de las tierras, ¿no? Por ejemplo, compras-ventas ilegales han habido al por mayor en lo que era la zona agrícola y de expansión agrícola de Lima, concretamente Puente Piedra, ¿no? 1. Él dice que el derecho expectaticio tiene su existencia en la ilegalidad, pero se soporta en la percepción como propietario y, por tanto, en el consentimiento y reconocimiento por parte de la sociedad. Es decir, la sociedad ha terminado consintiendo y reconociendo
que ese señor, que esa señora son propietarios. Más allá de que para llegar a ese derecho expectaticio, que está relacionado con la invasión, según este texto de Richard Webb, su existencia es ilegal. Pero esa ilegalidad pasa a un segundo plano cuando hay un reconocimiento y un consentimiento de la sociedad hacia esa acción, hacia esa actitud. Y concretamente dice, en el sentir del poblador, el derecho expectaticio está representado porque él usa, porque él disfruta y porque él dispone de su tierra. Y si esto lo llevamos al mundo del derecho civil, los abogados no me dejarán mentir, y es que encontramos en el 923 del Código Civil la definición de la propiedad, y la definición de la propiedad es usar, disfrutar y disponer. Tal cual lo siente el poblador que lleva adelante este derecho expectaticio. ¿Cómo se refleja este derecho expectaticio? ¿Cómo hago saber que estoy en un derecho expectaticio en el que estoy usando, disfrutando, disponiendo? Invirtiendo en la construcción. Ustedes han llegado a titular cientos de asentamientos humanos en el Perú. Cientos. Y en todos han encontrado que mayoritariamente ya habían construcciones. Entonces, ¿cómo se refleja este derecho expectaticio? En la inversión en construir, en la instalación de pequeñas empresas, en la creación de relaciones sociales y en la ejecución de obras comunales, escuelas, locales comunales, losas deportivas, ¿no? Y aquí, don José se refiere concretamente a lo siguiente, ¿no? Y dice, como tengo una expectativa, y en esa expectativa el sentir del poblador es el de usar, disfrutar y disponer, la cantidad de transferencias de posesión que existen y la cantidad de alquileres que existen es innegable, ¿no? Y entonces ahí queda medianamente claro que hay pues un sentir de que este derecho expectaticio se empieza a convertir en una realidad, ¿no? Y se empieza a convertir en una realidad porque mi costumbre andina, mi forma andina, termina siendo aceptada en sociedad y termino usando, disfrutando, disponiendo de lo que creo en esa expectativa es mío. ¿Qué ha terminado haciendo el Estado? Pues el Estado ha terminado reconociendo. Si no, COFOPRI no existiría. Y si no, antes de COFOPRI no hubieran existido 14 instituciones públicas que intentaron sanear y que nunca lo hicieron, salvo COFOPRI para adelante, ¿no? Entonces el Estado ha terminado reconociendo este derecho expectaticio. Y aquí es importante volver a recalcar que en este derecho expectaticio, el mismo se ha visto fortalecido por las juntas vecinales, por las asociaciones de propietarios, por los comités comunales, por las organizaciones de pobladores, ¿no? En estas organizaciones, concretamente, presionan, exigen a las autoridades, concretamente crean al interior registros de poseedores, entregan constancias de posesión entre ellos y mantienen el orden de lo invadido. Es una cosa rarísima, porque uno dice la palabra invasión y todo el mundo cree que es ilegal, pero fíjense que para el hombre migrante no es tan ilegal que digamos, ¿no? Entonces, concluye Richard Webb diciendo, el principal promotor del derecho expectaticio es el Estado. Segundo derecho, el derecho legal. Y aquí él dice que lo que prima es ganarle al Estado. Y con ello reconocer por escrito que yo soy el propietario. Y concretamente tener el tan ansiado título de propiedad. Ahí aparecen ustedes con nombre propio, ¿no? En ese derecho legal. Y dice claramente que son muchísimas las instituciones del Estado que han sido creadas para gestar este derecho legal, pero que lamentablemente no cumplieron su objetivo, salvo COFOPRI, con nombre propio, ¿no? Y entonces, la entrega de un título de propiedad, es decir, el ganarle al Estado y decirle, señores, ¿sí? Señores, concretamente, ustedes me tienen que decir a mí por escrito que yo soy el propietario. Ese es el título. Bueno, ese ganarle al Estado en este segundo derecho, en este derecho legal, se ve reflejado en la entrega de un título, que se volvió concretamente una respuesta del Estado hacia los pobladores. Y el tercer derecho, me quedan exactamente 5 minutos, el derecho registrado, ¿no? Según Richard Webb, para el poblador migrante, que tiene un derecho expectaticio, que siente la propiedad sobre el ejercicio de su posesión como de él, y por tanto usa, disfruta, transfiere. Las transferencias de posesión son pan nuestro de cada día en el mundo de la propiedad informal. Que presiona al Estado y dice, te voy a ganar porque tú me vas a reconocer a mí propietario.
y que termina venciéndolo cuando recibe un título de propiedad, dice que no obstante todo ello, el poblador cree que el registro para ellos no es trascendente. Y claro, no es trascendente porque el registro es pues toda una especialidad. Prueba de ello es un poco la presentación que hicieron de uno. Yo he estado toda mi vida dedicado al derecho registral y sigo en ello, dirigiendo una maestría, dirigiendo una especialidad en universidades distintas, ejerciendo el derecho registral desde el estudio en el cual estoy y concretamente habiendo sido superintendente adjunto 2 veces en Sudán. Entonces, no me cae a mí la menor duda que si yo le hablo a un poblador de un asentamiento humano del 2012, publicidad registral, del 2013, legitimación registral y del 2014, fe pública registral, me va a mandar a volar, pero en una. Y entonces al poblador no le interesa el registro, ¿sí? Para él el acceso al registro es muy complicado. Y por eso se hizo bien en el decreto legislativo 803 en decir que COFOPRI terminaba el proceso de formalización de la propiedad informal, no solamente saneando física y jurídicamente la tierra, proceso de formalización o etapa del proceso de formalización integral, sino que se terminaba con el proceso de formalización o etapa del proceso de formalización individual con la inscripción del título en el registro. Porque si lo dejamos en mano del poblador, no le importa, dice Richard Webb en este brillante libro que él tiene, ¿no? Y entonces por eso es que se crea, entre otros motivos, COFOPRI para cerrar este círculo, y por eso fue importante que en ese momento en la historia del Perú, felizmente el Ejecutivo haya entendido lo que significaba tener un COFOPRI que sanee física y jurídicamente, y un COFOPRI que entregue el título de propiedad inscrito. Y mejor aún en ese momento, tener un registro ad hoc, como lo fue el RPU. Yo soy un gran crítico de la ley de fusión de registros, porque siempre creí, Manuel lo dijo ahora en la presentación, que una de las poquísimas instituciones que ha hecho catastro en el Perú y que lo ha hecho muy bien, ha sido concretamente COFOPRI. El catastro de COFOPRI es un ejemplo brillante de que sí se puede hacer catastro en el Perú. Lamentablemente fue para un espacio muy chiquito, ¿no? Pero en esa lógica, es importante recalcar que fue importantísimo que exista un registro predial urbano, registro ad hoc, con títulos vía formularios y no escrituras públicas, y con un registro catastrado, en donde incluso si había un error, lo dice el reglamento de inscripciones, bueno, lamentablemente hoy día ya no existe ni el reglamento ni el registro, pero lo decía el reglamento de inscripciones, si había un error en la inscripción, no se dejaba sin efecto la misma, no se dejaba sin efecto el tema concreto de dejar sin efecto la inscripción, para nada. Lo que se hacía concretamente era, de manera clara y precisa, indemnizar por el perjuicio causado. Es decir, era un sistema registral tipo Alemania, en donde no se deja sin efecto la inscripción, sino que concretamente se indemniza por el error y el que tiene inscrito el dominio lo mantiene para adelante y se indemniza al perjudicado. Lamentablemente todo eso se perdió y yo soy un gran crítico de creer que en el tiempo esta fusión en la que el RPU, registro ad hoc, fue absorbido por el RPI, para mí era exactamente al revés. Bajo la brillante experiencia del RPU, registro catastrado, registro de formularios y registro de simplificación administrativa, lo que debió haber pasado era exactamente al revés. El RPU debió haber absorbido al RPI y hoy tendríamos seguramente, después de todos estos años pasados y transcurridos, hubiéramos tenido seguramente el RPI con catastro, cosa que hasta el día de hoy no existe, porque el RPI, el registro de propiedad inmueble, no tiene catastro hasta el día de hoy. Bien, he sido exactamente puntual. Aquí están mis 45 minutos y quedo a las preguntas que ustedes quieran formular. Muchas gracias, doctor Pascu. Acá tenemos una pregunta. ¿Cómo articular las políticas urbanísticas con la formalización que realiza COFOPRI? ¿Son compatibles? Y si no lo son, ¿cómo lograrlo? Teniendo catastro, en pocas palabras. El día que tengamos un catastro nacional, cada uno va a dejar de caminar por su lado y vamos a empezar a caminar todos juntos. El punto concéntrico de solucionar el problema urbano en el Perú
pasa por el catastro. Y aprovecho porque hace un momento vi una de las preguntas en el chat cuando estaba exponiendo y obviamente no quería contestar, pero Andrés Devoto, que fue mi alumno y de quien tengo el gusto de decirlo y que anda en estos temas, justamente preguntaba un poco lo mismo. Y aprovecho a contestarlo. Necesitamos tener prioritariamente un catastro a nivel nacional. Y para eso tenemos que dejarnos de hablar de si son políticas públicas, de si lo debe hacer uno, lo debe hacer el otro. Este es un tema que el Ejecutivo tiene que liderar. Mientras no tengamos catastro en el Perú, el Poder Judicial va a seguir de juicios de mejor derecho de propiedad. El Poder Judicial va a seguir lleno de nulidades de inscripciones. El Poder Judicial va a seguir declarando nulos títulos o escrituras públicas o lo que sea. Cuando tengamos catastro, el nivel de seguridad jurídica sobre la propiedad va a ser exitosísimo, como sucede en aquellos poquísimos países en el mundo donde existe un catastro. Otra pregunta. ¿La migración y posesión de terrenos en Villa El Salvador fue la más grande que ocurrió en Lima? Sí, además fue la invasión planificada por el gobierno del presidente Velasco y que generó concretamente un proceso de urbanización que hasta el día de hoy se puede mirar desde el cielo, ¿no? Uno hoy con un dron puede mirar la perfección de lo que significa hasta el día de hoy las calles, los espacios de dominio público, los espacios de viviendas, los espacios sociales, los parques, porque fue una invasión planificada. En ese momento, bueno, ejecutivo no, porque no habían poderes, pero bueno, el ejecutivo, desde el gobierno del general Velasco, a través de Sinamos, que es quien lideró esa invasión planificada para Villa El Salvador. Otra. ¿Qué opinas sobre la norma que amplía competencias de titulación para las municipalidades distritales? ¿Está bien o podría generar incentivos perversos? Para mí es un desastre. Para mí es un desastre. Los municipios son la peor representación hoy, no estoy diciendo como institución, pero hoy los municipios son la peor representación de institucionalidad en el Perú. Además ya fracasaron, ya lo tuvieron en los años 80, si mal no recuerdo, claro, en el regreso a la democracia con el gobierno del presidente Belaúnde, decreto legislativo 51, primera ley orgánica de municipalidades primera ley de municipalidades en el Perú. Listo, se les entrega la competencia a los municipios y fueron unos antros de corrupción y de ineptitud en el proceso de formalización y de entrega de títulos en asentamientos humanos. Y devolverles a ellos competencias es una decisión eminentemente politiquera, eso no es política, y como tal, equivocada de quién debe llevar adelante. Lo que hay que hacer en el Perú es fortalecer la mejor experiencia que ha existido de formalización de la propiedad informal. Fortalecer a COFOPRI y punto. No hay más. Eso es lo mejor que le puede pasar al Estado peruano. Especializar a sus instituciones públicas. Otra pregunta. ¿Sería conveniente crear una única institución a nivel nacional especializada encargada de realizar un catastro urbano? Eso, justo. Parece que nos hubiéramos leído el pensamiento, es lo que acabo de decir. Hay que fortalecer COFOPRI, y si COFOPRI va a ser el gran formalizador de la propiedad en el Perú, bajo la exitosa experiencia que tiene, más allá de los errores que se han cometido, porque valgan verdades, económicamente los errores que se han cometido no han sido ni el 1%. Ni el 1% de los títulos entregados por COFOPRI tienen errores, ni el 1%. Eso es exitoso, eso es absolutamente exitoso. Y entonces, bajo esa lógica, quien debería liderar estos procesos de catastro y de formalización de la propiedad en general y de registro y de liderar en el registro deberían ser instituciones como COFOPRI o instituciones que se parezcan a COFOPRI pero que tengan ese expertise como COFOPRI. Profesor, ya para ir terminando, ¿qué retos o cómo ve el posicionamiento de COFOPRI de cara al futuro? Me gustaría que sea un líder. Y ojalá se entienda que tiene que volver a liderar en el Perú ese proceso exitoso que tuvo hace muchísimos años y que es un ejemplo hasta el día de hoy para muchos países en el mundo. Y ojalá esto vuelva a ser ese líder que fue. Yo les deseo lo mejor a ustedes como institución y le deseo concretamente a Manuel, un gran amigo desde el primer año de la universidad, que le toque liderar este cambio para asumir este nuevo proyecto y que COFOPRI vuelva a ser lo que al principio durante muchos años fue. Y que no esté dependiendo mezquinamente
de una ley que le va prorrogando la vida, de otra ley que le va prorrogando la vida, de otra ley que le va prorrogando. Ahora tienen vida hasta el 2026, si no me equivoco, ¿no? Pero fíjense, eso es injusto. Eso es como el trabajador al que le dice, vas a trabajar 3 meses y en 3 meses te vas. No va a trabajar, pues. Así de fácil, ¿no? O le hacen firmar un contrato por 3 meses. Mal, pues. Entonces, aquí yo creo que tenemos que hablar de largo plazo y tenemos que dejar de estar en esa vorágine a la que nos llevó el segundo gobierno del presidente García con respecto a decir, COFOPRI va a tener vida cada cierto tiempo. Y lamentablemente todos los presidentes han caído en lo mismo, porque todos le van prorrogando la vida. Así no se hacen las cosas en el Perú. Necesitamos largo plazo, seriedad profesional y honestidad profesional por sobre todo. Por tanto, excelentes servidores públicos, no funcionarios, servidores públicos, gente que quiera servir al público. Eso es fundamental. Muchas gracias, doctor Ortiz. Bueno, quisiera decir algunas palabras antes de despedirnos. Sí, claro, como siempre, vivo agradecido de aquellas instituciones públicas por las que he pasado y que concretamente han sido 3, una de ellas COFOPRI, que siempre tienen a bien volver a uno, invitarlo y dejar que uno diga lo que siente. Yo les agradezco esa libertad y concretamente lo digo aquí, ¿no? Josué Díaz, Roxana Quintero, Roxanita, qué gusto de saber de ti. Carlos Miyasato, ¿no? Adrián Chuyma, muchas gracias Adrián por los comentarios que han hecho en el chat y que realmente a uno lo alientan para seguir adelante con este camino de la investigación y de la ejecución concreta, ¿no? En el día a día, en el ejercicio de mi profesión, dentro del cual uno de los pilares es la propiedad informal. Muchas gracias por sus palabras, doctor Ortiz. Ahora sí, a todos los presentes, muchas gracias por conectarse y los esperamos en nuestra próxima conferencia web. Que tengan buenas noches. Buenas noches, doctor Ortiz. Muchas gracias a ustedes. Muy amables de su parte. Manuel, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Coqui. Acá te escuchás atentamente y estamos ahí como siempre para seguir avanzando y sobre todo en estos temas que nos apasionan y por los que tenemos la camiseta puesta. Gracias, Coqui. Estamos en contacto. Un saludo a todos los participantes. Un saludo también a todos los participantes y estamos reuniéndonos en la próxima sesión. Buenas noches. Gracias a todos. Chau. Chau. Gracias.